dudas referente a la influencia de la luna en la agricultura, pues daba como para hacer una explicación más amplia y se las tengo preparada para el día de hoy. Pero me gustaría antes de empezar tomar nota las personas que traigan pues otras inquietudes para ver pues qué tanto tiempo tenemos también para hacer esta explicación o si arranco con la explicación y después ustedes traen sus dudas. Mejor dicho, quien quiera participar, abro la ronda de preguntas y pues posteriormente haré esta explicación y también pues la idea es recordarles un poquito el tema del desarrollo del proyecto de emprendimiento que es como el producto final que se espera de este diplomado donde ustedes pues realmente puedan aprovechar estos conocimientos para emprender un proyecto productivo sostenible desde sus huertas. ¿Alguien quiere participar? Buenas tardes. ¿No traen dudas y preguntas? A Ah, ver, perdón. Sí, sí, dale. es- soy Leticia Ruiz de Gordillo y tengo sembrado un duraznero desde que germiné la semilla, con todo hasta que lo trasplanté ya a la tierra, pero he notado últimamente que las hojas de la parte de abajo se pusieron de un color verde oscuro y café, con unas manchitas amarillas por debajo de la hoja. Entonces quisiera saber qué le está pasando, qué le está pasando a esa plantica de durazno, porque ya tiene como unos 60 centímetros de alto, pero entonces, y se le están cayendo las hojas de abajo. Entonces, entonces no sé qué le puede estar pasando, qué enfermedad, qué. Lo que pasa es que Bueno, no, pues no, yo les no le recuerdo, tomé foto. perdón. Me hubiera gustado, pero no le tomé la foto a tiempo. Bueno, pues realmente para estas dudas muy puntuales sí son muy importantes las fotos porque tenemos que ver exactamente qué tipo si se está secando toda la hoja, si está empezando por los bordes, si está haciendo algo, digamos, bueno, tú me dices que en las hojas más bajas, que son como las hojas más Sí. viejas, perdón, alguien tiene el micrófono activado y hace interferencias, si pueden silenciar sus micrófonos, Liliana creo, está activando su micrófono, por favor, silencias para poder continuar. Perdón, Liliana, muchas gracias. Es que si no se hace un retorno y no se escucha. Entonces les decía, bueno, básicamente pues nosotros podemos tener que se empieza a generar un secado de las hojas más viejas de una planta, que puede empezar por un amarillamiento, que posteriormente pues ya puede ser una muerte de las hojas. En este caso puede ser pues una deficiencia de un nutriente como es el nitrógeno. También es un proceso natural que eso empiece a pasar en algunos árboles, que digamos empiece a amarillar y a secar las hojas ya por un proceso de envejecimiento normal de las hojas. El problema, pues digamos que es normal que algunas hojas ya como que cumplen su ciclo, se secan y empiezan a caer. En algunos casos sí puede ser una deficiencia nutricional, en este caso pues digamos puede llegar a ser el nitrógeno. El nitrógeno pues es un nutriente que se encuentra principalmente en las leguminosas, que son las plantas con vaina, también en los estiércoles de animales de granja, entonces de ahí la importancia de elaborar los abonos a partir de estiércoles ya como los abonos sólidos, compost o lombricompost, o los bioles líquidos, biofertilizantes líquidos a partir de estiércol, que se elaboran a partir de estiércol de vaca fresco y son fuentes muy importantes de nitrógeno. Ya como les decía también, en caso de que sea una huerta, pues más, si no tiene acceso a estos estiércoles de animales de granja, está todo lo que es los residuos pues de las leguminosas y ya lo que es la parte también de cáscara, pues en general los residuos de cocina de crudos de las cáscaras de muchas frutas y verduras pueden llegar a ser ricos también en este nutriente nitrógeno. Entonces, pues habría que explorar la fertilización, pero pues también sería bueno ver exactamente pues cómo se está presentando para poder tener pues mayor información. Cuando uno observa eso en las plantas es importante ver cómo el avance, ¿sí? O sea, digamos que nosotros necesitamos saber si eso
como les decía, si empezó por una parte de la hoja, si se presentó generalizado en toda la hoja, si presenta algún otro signo o síntoma, porque realmente, pues digamos, para una asesoría, pues ahorita en estos tiempos virtuales, todo el mundo pues espera que que así con preguntar o una foto se le resuelva. Va a ayudar, pero realmente también tendría uno que saber, bueno, dónde está ubicado el árbol, cómo lo estás abonando, cómo lo estás regando, qué manejo se está haciendo para saber, pues, qué puede estar pasando. Entonces, toda esa información es muy importante, pues, para poder saber, pero pues en principio podría hacer eso. Igual, pues, hay que ver qué es, pero igual en general esas hojas que se empiezan a secar y a marchitar, pues hay que podarlas, hay que retirarlas de la planta para pues que no le consuma energía a la planta y empiece a generar hojas y brotes nuevos y el árbol se empiece a recuperar. Bueno, entonces yo esto es Ya, lo que pues podría aquí decir, tengo pues para no extendernos una, tanto en una sola pregunta y quedamos atentas a las sí, fotos. sí, sí, señora, gracias. Mira, Seguía Gerardo, que fue el primero que levantó la palabra, y después vamos con la otra persona que levantó la mano. Entonces tiene la palabra Gerardo. Gracias, Paola. Una pregunta, porfa. Pues es que tengo una plantica de apio y al parecer estaba, o tenía demasiada humedad y pues ha proliferado un hongo sobre las hojas. Pues estuve buscando por internet y encontré que es el Cercospora api, que produce la enfermedad de la mancha. Digamos que allí sugieren, en el documento que encontré, sugieren eliminar pues inicialmente las hojas que se afectan con la mano. Ahí me surge una primera duda. Y es si las hojas las puedo echar en el compostaje o para la transformación con las lombrices. Y la otra, pues, bueno, a pesar de haber quitado las hojitas, pues el hongo sigue proliferando, especialmente como en las hojas más externas del apio. Entonces, en el documento que encontré sugieren rociar con vinagre, pero tengo la duda de si esto no puede afectar de pronto el pH del suelo. Esas son mis dos dudas, Paula. Es la matica que está acá también. Bueno, por favor, ¿podrían silenciar micrófonos para que no haya interferencia al contestar? Profe, que quedaste silenciada también. ¿Vuelves, vuelves a abrir tu micrófono? Perdón, disculpen. Cuando escuché interferencia me silencié. Bueno, ¿me escuchan ahora sí? Te escuchamos. ¿Me Sí, escuchan, señora. por favor? Listo. Entonces, pues, nuevamente, pues, hay que hacer, pues, ese diagnóstico exacto de, pues, qué enfermedad se puede estar presentando. Bueno, eso que tú hiciste, pues, es una herramienta que tenemos todos a disposición hoy en día, que es, digamos, buscar en internet, bueno, enfermedades que se pueden presentar en la planta específica y poder ver exactamente, pues, digamos, podemos ayudarnos haciendo esas consultas. Digamos, a veces ustedes pueden preguntar, pero digamos, yo puedo buscar enfermedades en apio y pues comparar los síntomas de las diferentes enfermedades pues con las que yo estoy observando y de acuerdo a eso poder identificar. Entonces, pues felicitaciones Gerardo pues por hacer esa labor investigativa. Igual sería muy bueno corroborarlo, como que pues pudieras compartirme las fotos pues para corroborar que así es. Y básicamente, pues en cuanto, digamos, suponiendo que estamos seguros de que es la cercóspora, que generalmente pues presenta unas manchas como irregulares, que empiezan como amarillas y luego se pone como negro alrededor, y pues eso va generando pues ya como un marchitamiento por partes de la planta hasta poder generar, pues si se dejara avanzar, pues una pudrición o muerte casi generalizada en la planta. Pues nosotros tenemos que saber que las enfermedades causadas por hongos, pues son, digamos, que lo causa. Entonces, principalmente, pues los excesos de humedad son, digamos, un factor predisponente y si hay altas temperaturas, digamos que haya exceso de humedad y en el día haya pues una temperatura alta, pues va a generar pues una mayor dispersión y avance rápido de las enfermedades. Entonces, pues básicamente, pues como ya lo hiciste de que podar las hojas enfermas, pero pues obviamente sí puede haber ahí todavía un rastro de los hongos, de las esporas que se van a seguir diseminando. Y en este caso, pues sí tocaría, si ya no funcionó mediante la poda, que es como el primer manejo cultural que uno hace, pues también uno tiene que ver, bueno, cómo está la fertilización,
Una planta bien nutrida también es más resistente pues a las plagas y enfermedades, entonces estar también revisando eso, pues el aporte de los biofertilizantes ricos en nitrógeno, ricos en potasio y pues además pues realmente nosotros podemos trabajar pues algunos fungicidas. Lo que pasa es que este diplomado pues digamos es un reto porque tocaría verlo todo antes de que ustedes empezaran a cultivar, pero si no tienen la experiencia tampoco les va no lo van a entender. Pero entonces nosotros podemos preparar fungicidas digamos orgánicos que pueden ayudar a controlar pues diferentes problemas de hongos y de otras enfermedades. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos, por ejemplo, así en la cocina muy sencillo, lo que es el ajo, que tiene un efecto fungicida, que se puede llegar a hacer y a la vez pues puede funcionar también como repelente de insectos. Y se puede hacer pues un preparado a partir de ajo con una cocción de ajo, que también se trabaja a veces con cebolla. Y bueno, ya la formulación específica se las puedo compartir. También pues hay varios otros fungicidas que se trabajan pues naturales. Lo que pasa es que pues hay que ver también pues qué tantas plantas tienen pues que les justifique hacer una preparación. Pues el ajo sí es muy accesible a la mano. Lo que tú encontraste del vinagre pues sí lo que cambia es como el pH. Como tú dices, puede acidificar un poco el suelo, pero pues si uno hace la aplicación muy directa a las hojas no tiene por qué escurrir mucho. Uno cuando fumiga, digamos, a las hojas, lo ideal es que uno no se exceda así hasta que queden chorreando, sino apenas que haya un humedecimiento, o sea, uno usa puede ser un frasco spray si está en una huerta casera pequeña, sino ya uno usa una fumigadora que ella lo que hace es dispersar así las goticas de que quede unas gotas muy pequeñas y esto pues apenas va a tener como un contacto con la hoja, pero no debemos llegar a un punto que me escurra un chorro, apenas que se vea que realmente pues hubo un humedecimiento de la planta generalmente por en vez, que es la parte de abajo de las hojas, y también por encima. Pero no debe ser excesivo. Entonces, si no es excesivo, pues no tiene por qué afectarte el suelo porque no debe haber mayor escurrimiento. Entonces también se preparan otros fungicidas como son, pues ya lo vamos a ver preparados a partir de minerales, a partir de la ceniza, caldo de ceniza, caldo sulfocálcico, es otro fungicida natural que es muy bueno para lo que son patógenos o hongos que afectan la parte de las hojas de las plantas, que se prepara pues con azufre, con cal viva. Pues digamos que como vamos a llegar a ese punto, pues yo les podría ir adelantando, pero son también las clases, digamos, posteriores. Pero pues en principio pues la idea es que igual, pues pruebe lo del vinagre por el cambio de pH puede afectar al hongo, la cocción que te va a enviar de fungicida a partir de ajo y pues ya de todas formas, pues si es un cultivo representativo, sí ameritaría pues digamos, si hay varias plantas, preparar los otros tipos de fungicidas, si no, pues digamos sería mejor trabajarlo pues con algo casero porque pues ir a conseguir esos ingredientes para una planta pues realmente no los venden mínimo por kilo y pues eso les es demasiado pues para de pronto una escala muy pequeña. Entonces, pues ahorita entonces les enviaría las fórmulas de los fungicidas, digamos, caseros más sencillos que pueden preparar así como para huerto casero y pues la otra parte sí yo creo que la veríamos a profundidad cuando veamos esta clase de manejo de enfermedades. ¿Listo? Igual se los Perfecto. puedo adelantar para el que lo necesite y después lo explicamos mejor bien todo el uso, lo que es caldo sulfocálcico, caldo de ceniza. Hay otras manos levantadas. No sé cómo es ver el orden. A mí solo me salen las manitos si alguien sabe el orden. Tengo Liz Carlota Valentina de Milce. No sé quién estaba primero. Primero estaba Paulita, en Liz. ese orden Liz. aparecen Sí, en la dale, lista. sí, Liz. Dale, Liz. Buenas tardes, profesora Paola. ¿Y me escuchan? Te escuchamos, Liz. Ay, gracias. Mira, estamos acá Maximiliano, mi esposo Diego y yo a través de mi usuario porque ellos trataron de conectarse, pero no pudieron por el usuario individual de ellos. Bueno, mira, profe, tenemos varias preguntas. La primera es relacionada con el tomate que nosotros sembramos. Nosotros mandamos las fotografías, ¿sí? Y pues nosotros realmente mostramos el proceso de cómo abrimos el hueco, todo. Nosotros estamos ubicados en Carmen de Apicalá. Posteriormente abrimos un hueco en toda la huerta y lo rellenamos de la tierra que tú nos explicaste en la clase, la que tiene los nutrientes, todo esto, ¿sí?
Y ya a partir de eso, entonces comenzamos a regarlo todas las noches con agüita, porque pues ahí decía algo de que para el tomate es muy importante regarlo todas las noches. Alrededor colocamos semillitas como ¿de qué fue? ¿De maíz? De maíz, pero todavía no han salido. Todavía no han salido. Y colocamos un pedacito de cebolla larga, que es de acá de la región, pensando que de pronto iba a dar, ¿cierto? Ya te vamos a mostrar, mira. No sé si soy yo, pero yo no estoy viendo la pantalla de ustedes. No veo nada, veo negro, veo oscuro. Ahora sí, ¿No se ve, profe? Ahí. No se ve. ¿qué será? Profe, Yo sí estoy apague la viendo. cámara, por favor, Yo sí estoy viendo. porque se ve en el recuadrito de abajo. Ah, Entonces, si tú apagas la cámara, de pronto... Profe, ¿y si nos anclas? Ahí ya se puede visualizar. Ahora sí, está como detenida la cámara, pero se ve un poquito borroso, pero se ve. sí se ve. Bueno, este es el tomate. Nosotros, como les comentamos, la tierra de acá era como una greda amarilla. Entonces ya le agregamos la tierra con los nutrientes, todo, y pues ya tenemos ahí varios tomaticos cargando el tomate. Muéstrale. ¿Ahí alcanzan a verlos? Aló. Profe, tienes el micrófono Sí, sí se apagado. ve. Se ve un poco borroso, pero se ve algo. La verdad, yo veo muy borroso, pero sí se ve la planta. Bueno, entonces ya tiene más o menos cuántos tomates, tiene como unos 10 tomaticos, pero ahí están creciendo, profe, en eso va el proceso. Queríamos comentarte también que hicimos lo de las plántulas que tú nos dijiste, las hicimos acá, sembramos pimentón y sembramos albahaca. Pero entonces hasta el momento no nos ha salido nada, estamos a la expectativa todavía. Bueno, el pimentón se demora bastante en germinar. Puede demorarse, pues puede demorarse entre 20 días o un poco más. Entonces hay que tener paciencia. La albahaca sí es como de 7 días. Recuerden que la albahaca pues debe ser supremamente superficial o menos. Puede ser entre 6 y 7 días. Bueno, depende cómo esté el clima. Allá ustedes están en un clima cálido, pues todo ir más rápido, pero pues sí, en cuanto al pimentón es más demorado, la albahaca sí. Si ustedes lo hicieron cuando, hay que llevar la cuenta es eso y por eso uno debe marcar con fecha, porque a veces uno se desespera, pero pues uno tiene que saber que ciertas especies tardan más en germinar que otras y entonces cuando lo sembraron y tener en cuenta eso, pues que en el caso de la albahaca el sustrato sí debe ser muy sueltico, el riego muy fino, ojalá con atomizador, con frasquito lavador, porque como están chiquititas, fácilmente uno la saca del semillero si la riega con un chorro fuerte. Y la sembramos hace 5 días, exactamente. Y también te queríamos comentar que, señora. Sí, que entonces es cuestión de un poquito de paciencia, puede estar por germinar, puede estar por empezar a emerger. Algo que les veo que les faltó ahí, que les puede acelerar el proceso de la germinación, es que si no ha emergido ni una plantita, uno la cubre con plástico mientras germinan las primeras. Eso acelera mucho el proceso. O sea, uno pone un plástico negro encima que solamente lo quita para regar y como uno todos los días va mirando, apenas asome la primera cabecita de plántula, uno ya retira el plástico definitivamente porque pues para que ya haya luz suficiente que ya va a empezar a necesitar las plantas, pero entonces este proceso conserva humedad y genera un calor que acelera el proceso. Bueno, profe, y por otro lado, acá en esta cajita de madera nosotros hicimos lo que tú nos dijiste, ponerle el plástico, todo, sembramos, ya te habíamos comentado, acetaminofén, albahaca, orégano, menta, anís, y una del fondo estábamos preocupados porque imagínate que se nos murió.
Esa que es. Ese era tomillo. Si no, ya era. Se secó y no sabemos, o sea, tenía buena raíz y todo, y le estábamos regando igual que las otras. Pero entonces no sabemos por qué se secó, profe. ¿Y esa planta de dónde la sacaron ustedes? Hay que analizar de dónde, pues, esa planta, qué origen tenía, cómo estaba su raíz cuando la sembraron. ¿Esas eran plántulas que ustedes consiguieron, compraron? Sí, no, esas las compramos en un vivero pequeñas. Y el vivero es de acá cerca de la región. Entonces por eso se nos hizo raro, porque la señora sí dijo que era de sol. Pero sí, mira que todas han estado bien y esta sí es la única que se secó, el tomillo. Pues bueno, de todas formas, a partir de la pregunta que ustedes hacen, pues cuando uno compra plantas en vivero, a veces, bueno, cuando ya uno compra varias, uno debe tratar de destapar, a veces por lo menos una, quitarle la bolsa y mirar bien la raíz. Ha pasado que en vivero le venden a uno plantas que no están bien prendidas, o sea, mejor dicho, ustedes las ven verdes y frondosas, pero digamos, si las arrancaran y las sacan de la bolsa, ni raíz tienen. Entonces son las plantas que uno va y siembra y uy, se le murió repentinamente y no supo qué era. O sea, eso puede llegar a pasar. Entonces cuando uno pues ya va a comprar una cantidad más significativa de plantas, uno pide que por favor le dejen revisar una o uno pues así de las, no sé, de la cantidad que va a comprar, al azar coge y muestrea. Si ya fuera un cultivo grande, muestrea un par y si por lo menos son pequeñas, muestrea por lo menos una. Pero uno debe observar muy bien eso porque en las raíces a veces hay problemas y en los viveros pues eso no lo ocultan pues que a veces pasa, pues ya me ha pasado inclusive con plantas ornamentales. Entonces siempre es importante verificar la sanidad de la raíz porque es muy raro que una planta se muera así repentinamente a menos que ya venga enferma o que no venga bien prendida. Entonces por eso también hay que verificar esa sanidad de los materiales que uno consigue. Pero igual el tomillo, yo les expliqué, es súper fácil de propagar, o sea, ustedes consiguen una planta que sí esté bien bonita, bien prendida y bien grande, y las estaquitas las cortan, o sea, las ramitas, cortan las ramitas, le quitan las hojas bajeras de por lo menos 2, 3 nuditos, le untan la sábila y la siembran, eso no tiene pierde. Desde que la mantengan bien humedita, que no la dejen secar nunca, o sea, húmeda más no encharcada y ojalá pues si todavía está lloviendo en donde ustedes están con esta humedad del ambiente, prende muy rápido, igual el prende súper fácil. Entonces, pues para que lo vuelvan a intentar. ¿Listo? Bueno, Pues habría que revisar qué le pasó, pero entonces, cuando hay esa muerte súbita hay que ver cuál fue el proceso. Entonces, por dónde empezó, como para uno entender qué pudo haber pasado. sí, ¿Listo? porque Porque mire, la planta igual no se muere de un día para otro. Tuvo que haber un proceso. Y eso es lo que uno tiene que observar, qué fue pasando para poder identificar qué pudo haber sido. Pero ella sí claro. tolera sombra, pero se da muy bien a plena exposición. O sea, no es por exceso de sol ni nada y se adapta pues al Bueno, clima de ustedes. Bueno, yo les quería decir también, pues, felicitarlos porque ustedes pues hacen un ejercicio muy bonito acá de siempre compartirnos su experiencia. Aprovecho antes de entender las otras preguntas que me parece importante porque el tiempo como es corto, recordarles que este proyecto es un proyecto de emprendimiento. Me parece felicitar a Liz porque se dejó esa tarea de hacer los semilleros, de hacer, o sea, como tarea estaba que hicieran un semillero, pues ellos ya lo están haciendo, ver su resultado, hay que ver qué ocurre y pues ya empezar a obtener sus plántulas. Esa sería una de las tareas en las que pues deberían estar, porque si no vamos poniendo en práctica las cosas, pues digamos que las cosas no se aprenden sin la práctica, más que no podemos hacer acá las prácticas presenciales. Por otro lado, también la propagación vegetativa y muchas opciones de plantas para que ustedes también empiecen a hacer ese ejercicio de propagación. Ahorita estamos en cuarto menguante, excelente para hacer propagación vegetativa, o sea, para cortar esquejes y ponerlos a aprender. Y pues recordarles que ese es un diplomado en emprendimiento. Entonces, quiere decir que ustedes deben de, o sea, ¿cuál es el objetivo de este diplomado? Que ustedes vean que desde una huerta yo puedo emprender y que ese emprender, pues digamos, convertir una idea en una idea de negocio y que posteriormente pueda llegar a ser hasta una gran empresa y depende de mí, o sea, no depende del mundo, de que no, o sea, depende de hasta donde yo quiera llegar, de mi esfuerzo, de mi interés, de mi creatividad y pues mi perseverancia. Entonces, pues de esto que nos muestran ellos, pues yo les recuerdo que uno puede generar emprendimientos, digamos, de que uno saque, si ellos, o sea, uno hace un semillero y son demasiadas plántulas, más de las que yo tengo espacio para trasplantar, yo puedo embolsarlas o en vasitos o en bolsitas hasta recicladas de leche, como ya les he mostrado, conseguir, si ya quieren, pues, pero pues no es la idea. Ay, Dios, Profe, perdón, ¿me escucha? te Como que se me ha queríamos caído la señal un momento.
Te queríamos comentar, profe, con Entonces, terminándoles la idea, pues la idea es que, perdón, ¿me dejas terminar esto que les estaba diciendo para que no quede inconcluso? Y ya te doy la palabra. Claro que sí, profe. Entonces, la idea es que ustedes vayan, o sea, de todos esos excedentes de plántulas ya se pueden convertir en un posible, empezar ese emprendimiento de yo vender plántulas que pueden ser pequeñitas. Las plántulas se comercializan desde así pequeñitas como cuando están listas para trasplante de 3 a 4 hojas hasta una planta ya más grande y más desarrollada. En el caso de aromáticas vemos que en los viveros no las venden y yo de una sola planta puedo propagar y puedo empezar a vender plantas hacia pequeña escala. También puedo empezar, pues, cuando ya tenga la oportunidad de cosechar, producir semillas, intercambiar. eh, digamos que hay muchas alternativas. Cuando veamos lo de abonos, mis excedentes son un potencial de comercialización y la idea es que ustedes vayan identificando como qué les llama la atención, qué les gustaría de pronto profundizar y generar una pequeña idea de negocio, porque es que desde la huerta uno tiene los abonos, las plantas, las semillas, los biopreparados, las plantas como tal, los productos en fresco, los productos transformados. Y pues la idea es que ustedes vayan identificando y vayan generando como su proyecto, asesoría de huertas, vender mini huertas. Hay gente que vende cajones con plantas, así como el que ellos hicieron, y así lo venden como una mini huerta, de pronto con hortalizas y aromáticas, y así se comercializa y así se venden. Entonces, tantas cosas hoy en día, obviamente uno debe perfeccionar muy bien para hacerlo, pero entonces que ustedes vayan viendo como que les llama la atención y eso lo vayan desarrollando como un proyecto, desarrollar tipos de madera, reciclados, tantas cosas que se pueden hacer. Bueno, eso era el paréntesis para que no se nos quedara ese punto que es importante y los que tengan avances y quieran empezar a formular su proyecto, pues cuenten conmigo, pueden empezar a elaborar, pues digamos, unas ideas, qué producto les gustaría trabajar o un servicio. Digamos que yo diga, no, me fue súper bien y yo siento que ya pues manejo esta planta muy bien, puedo asesorar sobre esta planta. También es un emprendimiento los servicios, asesorar sobre implementación de, no sé, cultivo, entre otros. Perdón, ahora sí, Liz, les agradezco pues por cuestión de tiempo. Yo sé que como tenemos 4 personas y yo tengo una presentación pequeña que les preparé, que pues seamos un poquito puntuales para que todos alcancen a participar. ¿Listo? Y entonces pasaríamos con las otras personas. Muchas gracias, Liz, por su participación. Tú querías decirnos algo más y pasamos con las otras personas. Sí, profe, mira, lo primero es que nosotros iniciamos esta huerta pensando en nosotros alimentarnos sanamente en un inicio, pero con este diplomado y los conocimientos que ustedes nos han dado hasta el momento, pues ya nos surgió una idea, pero no sé qué tan ecológica sea, porque digamos, yo soy artista y mi hijo me ayuda a trabajar, mi esposo también. Entonces estamos haciendo velas con materiales artesanales, soja, todo esto, y también estamos haciendo productos como jabones naturales. Entonces esos jabones, por ejemplo, traen romero, traen hierbabuena, traen la sábila, todo este tipo de cosas, ¿sí? Y ahí no sé si de pronto podamos emprender nosotros por ese lado o si es mejor que aprendamos mucho más de ustedes y pues lo hagamos ya más como para reproducción de plantas y eso, pero pues nuestro enfoque es hacia el arte y hacia como esa parte creativa. No, excelente. Recuerden que el programa del diplomado va hasta allá, inclusive tenemos un curso, o sea, un taller dentro del diplomado, una clase sobre jabones, extractos de plantas y jabones medicinales, justamente es uno de los temas que van a ver. Y si ustedes ya llevan un avance en eso, pues es perfecto. O sea, la idea es llegar hasta la transformación, o sea, quien quiera, o sea, por eso les digo, eso depende de cada uno y esa es la idea, que esas profesiones que ustedes tienen, esos saberes que ustedes ya tienen, pues los apliquen a esto que están aprendiendo, pero las ideas pueden ser múltiples, que velas que tengan esencias de plantas, que ya preparados, salsas especializadas a base de los productos de su huerta, las conservas. Yo les voy a dar unas bases, pero está el internet, está todas las posibilidades de ustedes para también empezar a investigar o a proponer. Y pues acá hay un equipo pues de la Universidad Libre muy especializado en el temas de empresariales y demás que también les van a ayudar. Y pues yo también les ayudaré no solo en la parte técnica, sino pues también soy una persona emprendedora, o sea, he emprendido diferentes proyectos desde que estaba en el colegio y pues siempre he estado sacando adelante proyectos. Entonces yo les podré ayudar también desde mi experiencia, pero tenemos todo un equipo para ayudarles. Entonces cuando ya empiecen a estructurar esas ideas, yo creo que vamos a hacer
un momento de explicarles muy bien como qué componentes debe tener un proyecto de emprendimiento, pues que igual para que los tengan en cuenta, pero por ahora empiecen a eso. Me gustaría hacer este producto con estas y tales plantas, presentarlo de esta manera, un nombre de la marca, cómo se visualizan ustedes, a qué público quisieran llegar, todo eso, empezarlo a pensar. ¿Listo? Y felicitaciones, van muy avanzados en todo y de verdad muy linda familia y qué bueno. Así es, uno empieza pensando en uno mismo, pero poquito a poco pues eso se va expandiendo alrededor. Entonces esa es la idea también, poder compartir esos saberes y de aquí a mañana pues también ayudar en nuestra economía familiar de una forma sostenible y ecológica. Entonces pues muchas Muchas gracias, felicitaciones. pena la Me gustaría discrepancia. darle la palabra. Sí, No, no, pero no, excelente. pena No, con las gusto. preguntas y todo, pero profe, es que imagínate que con los plátanos los sembramos, ¿sí? Y están bien, le echamos la tierra que tú nos dijiste, pero la absorbió, es como si hubiera, uy, mejor dicho, se la hubiera comido y le echamos hartísima. Entonces queremos saber si tenemos que echarle más tierra o dejarlo así. Es que yo lo que vi de ustedes es que ese lugar donde ustedes están, pues es como parece como pura arena y piedra, entonces realmente es muy poco fértil y entonces pues digamos que el plátano sí tiende a crecer bastante y él sí prácticamente que es para sembrarlo ahí pues tiene unas limitantes porque pues en la medida que él crece se va a encontrar como ese suelo así como pues pareciera en lo que yo veo en las fotos como entre arena y piedra. Entonces, pues igual sí habría que haber hecho un hueco muy grande, bastante para mejorarle ese espacio de raíces y de crecimiento, por lo menos un ejemplo, con esas condiciones que yo vi ese suelo, mínimo un 50 por 50. Eso no se hace así, se hace de 30 por 30 en un suelo fértil y como con condiciones adecuadas, pero ustedes tienen ahí esa limitante. Entonces, pues seguirlo abonando, pues a ver cómo reacciona, pero tener en cuenta que están en un lugar que no le ofrece, digamos, para un árbol, o bueno, no es un árbol, pero es una planta que siempre se desarrolla, digamos, bastante, pues no le ofrece las máximas condiciones. Cuando uno hace este tipo de cultivos frutales y demás, uno trata de trabajar suelos pues sueltos y que vaya pues una posibilidad de buen desarrollo de las raíces y pues eso es una limitante que ustedes tienen. Pero pues hay que seguirlo pues cuidando para ver cómo evoluciona. ¿Listo? Y sí, Vale, aplícale más abono, más materia orgánica. Y la vamos a ver otros abonos en la próxima clase para que empiecen a trabajar también con los biofertilizantes líquidos y eso les ayude también. ¿Listo? Vale, gracias, Bueno, profe. Soy Emilce Valencia, profe, tenía la manito levantada, muchas gracias. Yo le quería preguntar Sigue, justamente Emilce. acerca de eso. Bueno, primero que todo, darle las gracias porque realmente nos han acompañado en este proceso tan bonito. Me parece tan bonito este proceso, este diplomado que estamos haciendo. Yo tenía dos preguntitas. La primera, yo, pues después del maticidio que me hizo la gatica, se alcanzó a salvar una plántula de ají y tengo también dos papayas. Y entonces estoy viendo que las papayas les está saliendo las hojas, se están colocando completamente amarillas. Entonces, lo que decía el compañero anterior, que tú le recomendabas que de pronto era falta de nitrógeno en la tierra. Entonces, yo quería preguntar si de pronto las cáscaras de los residuos orgánicos que yo dejo en la cocina yo les puedo abrir un huequito por el lado de la raíz y mezclarlos con la tierra o cómo los tendría que combinar. Esa es una pregunta. Y la otra, que he notado que me le han salido como chinches a las plantas. ¿Qué fungicida puedo yo usar o preparar para poderlos eliminar? Muchas gracias. Bueno, Milce, entonces pues nuevamente sí, pues lo que les digo es que hay que ver porque ya vuelvo, o sea, vuelve la misma explicación, o sea, hay que ver exactamente qué está pasando, cómo empieza ese amarillamiento, si puede ser el proceso natural de que ya son hojas viejas que simplemente ya cumplieron su ciclo, porque las plantas pues están con ese proceso que están pues en la medida que van creciendo y van generando más y más hojas nuevas, pues las hojas que ya son viejas pues van envejeciendo y van cayéndose. Entonces ellas en ese envejecimiento empiezan por un amarillamiento y esos nutrientes pues se traslocan al resto de la planta. O que ya realmente sea una deficiencia nutricional o inclusive pueda llegar a ser alguna enfermedad, pero para eso hay que ver cómo es el avance, cómo se comporta y cómo están manejando la planta. Entonces, uno quisiera tener para todo la fórmula así mágica, pero hay que conocer pues el proceso, lo que está pasando exactamente. Pero pues, o sea, de la pregunta que me hace si se le puede enterrar los residuos orgánicos,
Esa es una forma, o sea, en que los residuos orgánicos, pues idealmente la idea es que así la planta no los va a asimilar pues muy, muy rápido, hasta que ellos pues se descompongan a unas formas más asimilables, se transformen pues digamos en un tipo compost, en el sentido que pues así sea in situ, tú lo entierras y él se empieza a descomponer y a transformar como en tierra, que es el abono orgánico. Entonces, hay partes en que eso se hace, ¿sí? Digamos, se hace el compostaje en tierra, o uno puede, así como tú dices, si fuera así, pues digamos, de la zona de las raíces, no, o sea, uno tiene que tener en cuenta que uno no puede afectarle las raíces a la planta. Entonces, de donde la planta está creciendo, su parte aérea, o sea, todo lo que viene debajo de la parte aérea, digamos, si yo lo bajara así como un círculo de lo que está en la parte aérea hasta la parte de la base del suelo, eso ya es ¿qué? Eso ya es una zona donde hay raíces, o sea, la planta proporcional a la parte aérea es el crecimiento de las raíces. Por eso uno ve árboles gigantes con las raíces que pueden levantar un poste que está muy lejos o un andén que está muy lejos, porque el crecimiento de las raíces, si las condiciones son propicias, es casi proporcional al crecimiento de las copas en muchas plantas. Entonces uno debe hacerlo afuera de esa copa o ese plato, que ese plato es la zona donde crecen las raíces, y ahí puede aplicar los abonos en esa zona que es como un arco, justamente donde como que estaría la última extensión de esas raíces que han crecido. Pero pues lo ideal es que ustedes lo transformen en compost, en lombricompost, bueno, en un abono orgánico ya más disponible. Si tú lo entierras así, se va a tardar en que la planta lo pueda asimilar, pero se va a ir descomponiendo y la planta lo va a ir tomando. Entonces, ya en la otra clase vamos a ver cómo se procesa esos residuos orgánicos exactamente para que ustedes los puedan transformar en un abono más asimilable para las plantas. Tú también puedes preparar un licuado o sea, ustedes pueden poner cáscaras de plátano, o sea, de las cáscaras picarlas y por lo menos hacer un preparado que lo pueden poner como una fermentación en aire, que ya se los había explicado, pero es que en frutales es muy bueno, en el caso de la papaya y en general en frutales, entonces se licúa 50% de esas cáscaras de plátano con agua, preferiblemente esta agua que no tenga cloro, se licúa, eso queda espeso como si fuera una crema, y eso se deja ahí en un balde apenas con una tapita que no lo cierre hermético, que sea que lo proteja de la luz, pero lo deje como entrar el aire sin que le entre mugre ni solo agua. Se deja así con la tapita apenas puesta y de ahí pues eso ya posteriormente se aplica diluido a las plantas. Uno lo puede aplicar pues dependiendo, ese preparado ya se diluye y se aplica directamente al suelo como una fuente muy buena de potasio. Entonces de ese preparado puede tomar una parte de 4 hasta una parte a 10 partes de agua y del preparado que ya hice, un volumen por 10 partes de agua, lo mezcla bien y ya lo va a aplicar a la planta pues previo que, o sea, que el suelo esté húmedo, entonces apenas pues la cantidad que se requiere como para humedecer la zona de raíces con el preparado. Luego posteriormente lo pueden cubrir preferiblemente con hojas secas para que no quede expuesto al sol, sino se incorpore o con un poquito más de tierra orgánica o abono orgánico. Y se va asimilando con muy buenos resultados. Y pues mientras tanto esas hojas pues igual hay que estárselas quitando a la planta. Y bueno, de los chinches que nos dices, pues ahí sí toca ver si son chinches o si no son chinches o qué insectos son o qué bichitos son, para poder saber. Pues digamos, hay algunos insecticidas que son como más generalistas, digámoslo así, que pueden servir para cualquier tipo de insecto, pero pues hay que saber si ya queremos ir a un manejo más específico, qué es. Y pues para saber ese qué es, toca identificarlo. Entonces poder tomar al menos una foto y qué daño está causando, porque nosotros recuerden que a veces no, tal insecto. Hay muchos insectos, bueno, si tú dices que ya está proliferando demasiado, es probable que ya le genere un problema a la planta. Pero hay veces que hay insectos benéficos, entonces yo todo insecto que vea y no conozca no puedo pretender que lo tengo que eliminar, ¿sí? Sino que tengo que saber qué es y cómo manejarlo y pues tampoco dejarlos avanzar, porque si yo, o sea, los insecticidas naturales funcionan en etapas iniciales. Ya cuando yo dejo que se me plague completamente una planta y le va a aplicar algo natural, es muy difícil que yo logre tener un efecto con lo natural. Y es por eso que los campesinos usan químicos, no es porque sean malvados ni porque quieran, sino porque muchas veces se sale de control algo muy rápidamente y pues ellos no pueden arriesgar su sustento, del cual depende sus familias y demás. Pero pues hay varios insecticidas también a partir de extractos de ajo y ají, el que ya vimos de cebolla y ajo. Hay el purín de ortiga, que es una planta que también repele muchos insectos y a la vez controla hongos y también mejora el crecimiento. Entonces tenemos varias alternativas de plantas que nos pueden ayudar. Pero entonces, bueno,
ahí lo que les digo, o sea, le empieza uno, pues, entre las preguntas y preguntas, prácticamente, pues, hay que mandar bastante información. Pero entonces, pues, yo voy a mandarles unos preliminares, así generalistas, que pueden servir entre insecticidas y fungicidas básicos, y pues ya veremos a mayor profundidad esto cuando tengamos igual la clase. ¿Listo? Se me fue tu nombre, perdón. Y Gracias, seguimos, bueno, profesora. yo quisiera alcanzar a presentar. La siguiente persona, yo les quiero pedir, pues como yo preparé esa explicación también que habían hecho en el chat, tengo que levantar la mano de Wendy y Valentina, si podemos, pues yo creo que voy a atender esas dos preguntas más. Ah, también está Liliana, no sé si ella ya ha intervenido, para alcanzar a hacer la presentación, pues si quieren, y si no, pues tocaría dejarla para la otra clase. Pues si dejamos estas tres intervenciones, podemos yo creo que alcanzar a ver, aunque sea un poquito el tema, que ya estaba pues ahí también, como fue la primera pregunta que hicieron esta semana. ¿Quién sigue? Yo, buenas tardes, Paola, y a todos. Mi pregunta es puntual, es específica sobre cuál es el requerimiento hídrico de algunas especies, como la lechuga, como la selga, como la espinaca, digamos, ese requerimiento hídrico específico, ya sea anual o mensual. Esa es como la pregunta puntual, ya que pues ahorita estoy como también mirando un proyecto sobre una estrategia de riego y pues para hacer, digamos, ese riego automático necesito saber cómo es el requerimiento hídrico de esas especies. Entonces quería saber si tú tienes algún dato sobre ese requerimiento o dónde más lo podría encontrar. Eso es, muchas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Valentina Luna. Vale, Valentina, pues como tú bien lo has dicho, el requerimiento hídrico, digamos ya para un nivel tecnificado como lo que tú vas a hacer, que es un diseño de sistema de riego, es específico para cada planta. Ahí hay unos datos que tú tienes que buscar, que son, o sea, eso no se, creo que nadie se lo sabe en la mente, o de pronto ya una persona que se dedique a trabajar solo con un cultivo pueda que, y en esa parte especial de riego, pero uno busca todo lo que es pues justamente los datos de evapotranspiración del cultivo. Todo, o sea, uno tiene que buscar los datos de las variables que se tienen en cuenta para hacer el balance hídrico y calcular el requerimiento hídrico, y eso es muy específico por especie. Entonces, básicamente, pues depende para qué especie vas a diseñar el sistema de riego, pues se tiene que tener en cuenta para diseñar un sistema de riego el requerimiento hídrico de la especie y ya las condiciones que tienes de clima y suelo en el lugar para saber pues qué, o sea, uno el riego, pues qué tiene que tener en cuenta, cuánto necesita la planta, cuánto le ofrece el lugar con lluvias y lo que hace falta entre las lluvias y lo que la planta requiere es lo que yo tengo que suministrar en el riego. Eso ya es un tema que es bastante profundo, no creo que es objeto de este curso porque el diseño de riegos y drenajes es un tema especializado, inclusive hay profesionales especializados en eso. Si tienes que buscar pues las variables que, o sea, mejor dicho, hay unas constantes y se hacen todos los cálculos para hacer el balance hídrico y poder saber el requerimiento hídrico de la planta. Pero pues ahí sí toca buscar la información, digamos que si yo metiera esto acá, esa es una confusión total pues para todos los demás porque ese es un nivel que no se manejaría en huertas. Uno en huertas pues maneja algo más cualitativo de que uno mira el suelo, como digamos, cómo decirlo, que es, o sea, lo que les decía, que mantenga como en algo una variable que se llama la capacidad de campo del suelo, que es que el suelo tiene una capacidad de absorción de humedad que si yo la sobrepaso es cuando se empieza, pues cuando yo veo que ya él no lo puede absorber, no lo puede retener. Entonces, el suelo, lo ideal es mantenerlo, se llama capacidad de campo, que es cuando él retiene la máxima capacidad que él tiene sin que haya un exceso que ya genere pues una lixiviación, una pérdida o que también pueda generar una pudrición de la planta. Entonces, según el tipo de suelo, se le puede suministrar más o menos agua para que alcance ese punto y eso pues se determina de acuerdo a las propiedades del suelo, pero uno pues tampoco a veces tiene los muestreos de suelo para conocer las propiedades del suelo en una huerta. Entonces uno hace todo eso muy cualitativamente. Entonces uno observa que el suelo se vea húmedo pero no esté encharcado y que mantenga así húmedo, o sea que no lo dejemos secar para que esté siempre como a esa capacidad de campo. Y pues hay ya plantas que sí se puede dejar secar porque toleran esa falta de agua y no les pasa nada. Hay plantas que con un poquito de estrés hídrico ya se empiezan a marchitar, pero pues digamos que es un tema muy puntual.
Ya sería como de revisión bibliográfica sobre todo este tema de las variables que tú necesitas para diseñar ese sistema de riego de las especies específicas. Bueno, Listo, seguiríamos con gracias. Wendy. Bueno, sí, muy buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta es muy puntual, que digamos coincidió con estas clases junto con el emprendimiento de mi hermano del colegio, emprendimiento verde. Sembramos manzanilla y afortunadamente pensé que no iba a surgir o a brotar, pero sí brotó. Ya están las plantitas pequeñitas, ya está creciendo. Entonces quisiera saber, digamos, cada cuánto, pues digamos, se le puede echar agua pues, para que no pues, pueda progresar la planta, de pronto qué desechos, digamos, orgánicos se le pueden aplicar pues para que, digamos, progrese la planta. Básicamente ese sería ¿Tú mi hiciste pregunta. semillero? ¿Tú hiciste No, semillero y las tienes en básicamente, semillero? no exactamente, lo que pasa es que fue como un emprendimiento verde de un proyecto del colegio de mi hermano, que dijeron, no, decoren primero la maceta, que echen tierrita y que pues siembren la planta que ellos eligieron. Digamos, en este caso mi hermano eligió la manzanilla. Entonces sembramos como las semillitas de las manzanillas, se compró y pues afortunadamente pues brotó y están creciendo. Y pues quisiera saber que cada cuánto de pronto se echa agua pues para que no haya como sobrecarga y pueda, digamos, ya la planta progresar y digamos que desechos orgánicos o que sustrato o algo pues se le puede echar pues para que no se pueda progresar la planta. Bueno, esa parte que la gente, por ejemplo, alguien dijo acá, me sugirieron que el tomate hay que regarlo todas las noches. Eso no se puede generalizar así. Digamos, uno en internet encuentra ese tipo de información que pues desde mi punto de vista es un poco errada. ¿Por qué? Eso varía según el clima de cada lugar. Entonces yo no puedo, y el clima varía en cada lugar, que no es lo mismo, no sé, ahorita que en diciembre o que en octubre. O sea, yo no puedo generalizar de decir hay que regar cada tercer día, hay que regar diariamente. Eso solamente lo da el clima y la observación. Por eso es que uno tiene que estar a diario viendo sus plantas. ¿Por qué? Porque si yo no estoy haciendo eso, pues yo no voy a notar cuando falta el agua. Digamos que ya cuando se tiene todas esas variables claras, por ejemplo, en un sistema tecnificado ya se sabe eso, yo hago un balance hídrico, que es lo que la chica ahorita nos preguntaba, y eso me permite saber de acuerdo al clima, el suelo y el requerimiento de la especie, cada cuánto debo regar y cuánto debo regar, que es lo que se programa en un sistema de riego automatizado, que él se prende, digamos, 10 minutos cada día de por medio y tiene un volumen de agua específico que va a aportar a mis plantas. Pero en el caso de ustedes que estamos en huertas, pues es la observación. ¿Qué se debe pues garantizar? Lo que les decía, el suelo debe estar húmedo, que uno no observe que se seque, pero no encharcado. La manzanilla también, pues digamos, no le conviene mucho el exceso de humedad. Y digamos lo que les digo, hay otras plantas que, por ejemplo, en el caso de un romero, él prefiere los suelos sueltos y los suelos tipo áridos un poquito, entonces él se adapta muy bien a que le falte agua. O sea, digamos, si se me pasó a regar el romero, no es problema, él lo tolera, pero en cambio, si hay exceso de humedad, es una planta que es muy, muy, muy delicada con el exceso de humedad. Entonces, por eso prefiere suelos sueltos y no suelos arcillosos donde sean tendientes a encharcamiento. Y si lo voy a sembrar en ese tipo de suelos, tengo que hacer muy buenos drenajes o, bueno, manejar muy bien, si es en maceta, muy buen drenaje para que no se acumule la humedad. Y mejorarlo pues con algo que aporte. En el caso de la manzanilla, tú puedes manejar de todas maneras lo que te digo, o sea, ni demasiada humedad ni que le falte observando el suelo. Entonces no es de que diariamente, sino depende de la región donde tú estés y el clima donde tú estés, tú te darás cuenta si es cada 2 días o cada día y a veces hayan variaciones. En cuanto a los abonos orgánicos, pues básicamente pues hay varios tipos de abonos orgánicos que uno puede aplicar desde pues ya ahorita explicamos igual las manzanillas, una planta de flor que también, o sea, tanto para floración como para fructificación, este preparado de plátano que les acabo de explicar les funciona. Está lo que es el humus líquido de lombriz o lixía lombriz, es muy bueno para flora, pues también para el tema de flores y estimula pues también ese tema de floración. En el caso de la manzanilla lo que nos interesa pues son las flores, entonces también nos funciona muy bien. Este se puede preparar si yo tengo lombricultivo y si no, también puedo conseguir el humus sólido y prepararlo o puedo comprarlo. En tiendas, en algunas tiendas venden humus líquido lombriz, es un excelente fertilizante orgánico con muy buenas características y ayuda a mejorar el crecimiento. Y pues ya los otros tipos de abonos orgánicos que podemos preparar, bioles, fermentados,
el mismo purín de ortiga, que también estimula crecimiento, pues también es muy bueno. Entonces uno pone a fermentar las hojas de ortiga, puede ser por lo menos de un recipiente como que haya por lo menos entre un 10 o un 30% de hojas picadas de ortiga, el resto agua, y lo cubre, o sea, con una telita o una tapa que no quede bien puesta y se va fermentando bajo sombra o bajo oscuridad. Por lo menos, pues se puede empezar a aplicar a partir del cuarto día de fermentación hasta los 15 días, que es el momento final. Se aplica al suelo y también se puede usar para fumigar en caso de que se quiera usar para efecto de repeler insectos. Y es excelente. Entonces, quien tenga ortiga, ahorita les mando una foto qué tipo de ortiga es, porque hay en partes donde, o sea, la ortiga, no todo tipo de ortiga es la que tiene esas características. Entonces, en muchas partes se está extinguiendo la ortiga por el tema de deshierve y todas estas prácticas de agricultura convencional. Quienes la tengan, cuídenla, no la arranquen o por lo menos déjenle una zona de crecimiento donde se desarrolle porque es maravillosa para controlar insectos, hongos y mejorar crecimiento. Bueno, entonces pues yo creo que ahí estamos bien para responderle a Wendy. Cualquier cosita ahí me siguen preguntando. No sé si por cuestiones de tiempo yo alcanzar a hacer la explicación porque ahora me pusieron hoy una clase de 6 a 8, pero si quiero, aunque sea cortico y si ya tienen dudas lo profundizaré luego, mostrarles la explicación para la persona que ha preguntado por las fases de la luna. Va a ser muy rápida, no va a haber lugar a resolverle las dudas, les pido disculpas porque pues la asesoría es de 5 a 6 y hoy preciso me programaron una clase a las 6, entonces pues ya igual anuncié porque otra persona va a hacer una intervención primero en la clase, que entro a las 6:10, pero entonces de ahí pues no tengo más tiempo. Entonces pues la idea es que sus dudas al respecto pues las podamos ir trabajando más adelante, pero dejarles esta explicación. Me dicen si están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Sí la vemos. Sí la Paulita. veo. Sí, señora, sí la Bueno, vemos. listo, entonces. Muchas gracias. Listo. Entonces, si pueden, por favor, silenciar sus micrófonos. Esta va a ser una explicación un poco corta de un tema muy amplio y profundo, pero que por lo menos les va a dar un poquito más de bases para entender, pues, esta influencia de la luna en la agricultura y, pues, de ahí en adelante, pues, entender que afecta muchísimos fenómenos de la vida. Pues, de aquí realmente, pues, como lo mencionábamos también en la primera clase, pues digamos que se ha entendido por las comunidades indígenas, por diferentes culturas milenarias, que pues todo está conectado y realmente nosotros pues realmente nos vemos afectados pues por todo lo que pasa a nuestro alrededor, así como también nosotros afectamos nuestro entorno y pues el efecto de los astros pues ha sido estudiado o más que estudiado, observado y conocido por las comunidades indígenas y campesinas, quienes básicamente que muchas de sus labores están siempre planeadas y basadas en estos ciclos naturales. En la época moderna pues se ha perdido un poco esa conexión, hemos dejado de observar el cielo. Antes pues la gente digamos que tenía claridad de saber según la posición del sol qué hora es, según el color del sol que indica, digamos que hay un conocimiento muy profundo sobre, por ejemplo, qué implica ver un sol rojo, qué implica ver un halo lunar. Todo eso tiene o sea, para muchas comunidades eso tiene un significado y eso es, digamos, fenómenos que se observan para predecir y generar los calendarios agrícolas. Entonces, pues ese tema es bellísimo y muy profundo. Y realmente pues hay personas que sí son expertas y se han dedicado a estudiar, observar los astros, también el comportamiento de algunos animales que son indicadores, bioindicadores del clima para predecir sequías, para predecir lluvias. Y bueno, hay mucho que uno puede leer en la naturaleza y observar en la naturaleza y como por ahí alguien decía, pues la naturaleza es un libro abierto que cuando observamos podemos obtener muchísima información y aprender mucho, pero pues hoy nos vamos a enfocar en la parte pues de la luna, cómo afecta pues la agricultura y cómo pues debemos tener en cuenta las fases lunares para planear muchas labores que hacemos en las huertas. Entonces pues lo que yo les voy a presentar hoy muy resumidamente, pues la primera y la mayor parte de esta información está basada en este libro que les recomendé también en el chat, que se llama La luna del sol nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura. Es un libro elaborado por Jairo Restrepo. Ustedes cuando lo buscan por internet encuentran un PDF de a veces de 15 hojas, a veces de 9. Son extractos. El libro, que lo ven acá a la derecha, es un libro como de 200 y tanto hojas, muy, muy completo y muy interesante, que quien lo pueda conseguir en físico, pues se lo recomiendo. Yo pues tuve la oportunidad de estar en un curso que él dictó y pues ahí nos dieron de memorias este libro, pero no lo tengo ahorita en mis manos porque lo dejé
viajo mucho y está en uno de los lugares donde me hospedo cuando viajo. Pero realmente es un libro pues maravilloso y pues realmente es, digamos, ideal tener esta versión completa para quien quiera profundizar en estos temas. Pero sin embargo, pues hoy yo les voy a hacer un pequeño resumen como de lo principal que nos cuenta este libro. Y pues este libro, antes de entrar en detalle, pues es muy chévere porque no solo habla de su efecto en la agricultura, sino en, digamos, en la vida humana, porque la luna tiene un efecto pues que afecta al comportamiento de los animales, de las plantas, de los seres humanos. Por eso escuchamos lo de la leyenda del hombre lobo. Entonces, no, que en luna llena el hombre se transforma en hombre lobo. Entonces, si uno hace una interpretación de eso simbólicamente, es más, pues que se entendió que la luna tiene una fuerza magnética que atrae los fluidos de acuerdo pues a la intensidad de la luz que tiene. Entonces, cuando estamos en luna llena, es como que ese imán estuviera en máximo poder energético de atraer todo hacia arriba. Entonces, acá en esta gráfica nos muestra que cuando la luna está llena, los fluidos de las plantas ascienden hacia la parte superior de la planta y en los humanos, pues ascienden como a la cabeza. Entonces, por eso en luna llena somos más sensibles o más iracundos, más porque la sangre está como más hacia la cabeza, digámoslo así. Entonces, de ahí este fenómeno, esta metáfora del hombre lobo, pues porque como que en esta luna llena, pues esa sangre en la cabeza nos puede hacer convertir en lobos feroces o también en ya algo mucho más de tener una sensibilidad, sentir una más tristeza, entre otros. Entonces, bueno, en las plantas pues es muy bonito esto porque pues uno empieza a entender por qué se dice que se poda en menguante y por qué se dice pues ciertas labores. Entonces, como les decía, cuando este imán está así totalmente prendido en luna llena, pues es el máximo poder magnético, entonces los fluidos de la planta ascienden y se encuentran concentrados en la parte aérea. A medida que la luna empieza pues a menguar después de la luna llena, entonces pues baja la atracción, ¿cierto? De este imán. Entonces pues en este caso, como su nombre es, el agua empieza a descender porque hay una, pues digamos, está ocurriendo este fenómeno de decrecimiento de la luna. Durante este decrecimiento los fluidos empiezan a mantenerse, a descender, lo que es la savia y todos los líquidos que generalmente se transportan. Esto no es que sea literal, no quiere decir que el agua se acumula así en la copa, sino que hay una mayor atracción, pero pues igual entonces, cuando empieza a menguar, empieza a haber un descenso y en pleno cuarto menguante, digamos, los fluidos están descendiendo hacia la parte inferior y se concentrarían un poco más en la parte central porque todavía no han descendido completamente. Descienden completamente en luna nueva, que es cuando, como si se apagara el imán, entonces no hay tanta atracción, entonces la mayoría de los fluidos estarían concentrados en la zona de las raíces y luego cuando empieza nuevamente a crecer la luna, entonces van a empezar nuevamente a encenderse este imán de atracción y los fluidos van a empezar a ascender. Entonces, ¿esto por qué es importante entenderlo? Porque de ahí pues hay todas unas labores recomendadas según la fase lunar. Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa que se llamaría, según pues el lenguaje Jairo Restrepo, aguas arriba, que es decreciente hacia luna llena, que es esta etapa aquí, cuando empiezan a ascender los fluidos, entonces básicamente desde cuarto creciente hacia luna llena, que es todo ese proceso en que se está concentrando los fluidos en la parte superior de la planta, pues es recomendado para realizar labores que tienen que ver con la parte aérea o superior de la planta. Entonces lo vemos acá. Entonces, cuando yo estoy decreciente hacia luna llena, yo debo trabajar todo lo que es la parte aérea de la planta. ¿Qué quiere decir? Aplicación de fumigación con algún producto que va a la parte foliar, cualquier fungicida, insecticida foliar, fertilizantes foliares, acuérdense que hay fertilizantes que no se aplican en la raíz, sino en las hojas. Entonces, estos fertilizantes, todo lo que va hacia la parte aérea se debería aplicar en estas fases entre cuarto creciente hacia luna llena, que es cuando están ascendiendo todos estos líquidos, y va a permitir pues que haya un mayor efecto. También pues tenemos que en esta fase de aguas arriba o de creciente a llena, pues es muy recomendado para lo que es podas que estimulen crecimiento. Vemos que la luna está en crecimiento y se ha pues evidenciado y constatado científicamente que es la mejor fase para hacer podas para mejorar y aumentar el crecimiento de una planta o darle la formación a una planta, por ejemplo a un árbol. Se le hacen podas para darle la forma, que son podas de crecimiento, se hacen en estas fases. Y pues también nos afecta la siembra, como lo vemos acá. Entonces, ¿cómo está planteado? Pues desde la visión de Jairo Restrepo, pues que también ha sido validada por varios estudios. Entonces, cuando yo voy a sembrar algo que crece hacia arriba, como lo que es, que su órgano de cosecha crece hacia arriba, como
lo que es plantas con flor, con fruto o con semilla, se siembran y se trasplantan preferentemente en esta fase que tiene de aguas arriba, o sea, cuando todo se concentra arriba. ¿Por qué? Porque estos frutos crecen, digamos, en la parte aérea, a donde están atraídos los fluidos. Pero si yo voy a sembrar cosas que crecen hacia abajo, o sea, órgano de cosecha, raíces o tubérculos, se siembran de cuarto menguante hacia luna nueva, es decir, la fase aguas abajo, cuando ya todos los fluidos se concentran abajo. Esto va a mejorar pues el crecimiento de todo lo que crece hacia abajo. Entonces, en la siembra también se tiene en cuenta según el órgano de cosecha. Entonces, cuando yo estoy en la fase de aguas abajo, que los líquidos descienden, también es recomendada para todas las labores que se trabajan debajo de la tierra, como abonar al suelo, como preparación del suelo, como aporques. Todo lo que se trabaja hacia la tierra es recomendado trabajarla en estas fases de menguante hacia nueva. Y pues también ya tiene que ver pues con las podas sanitarias y con las podas para propagación. Entonces las podas sanitarias se recomienda mejor hacerlas en la fase de cuarto menguante hacia luna nueva, o sea, podas para quitar partes enfermas, para quitar todas las partes que ya han perdido vigor y ya que lo que tiene que ver también con la cosecha es importante las fases lunares, porque por ejemplo, si yo quiero cosechar un producto en fresco para que sea más turgente, ¿en qué fase creen que se cosecharía para que el agua esté arriba y el producto sea más turgente? ¿Quién me contesta? Se gana un punto en la nota final. En aguas arriba. Decreciente hacia llena, ¿cierto? Luna llena. Sí, claro. Exactamente. Y si yo la voy a cosechar, ya no no porque quiero un fruto más urgente, sino voy a cosechar unas plantas medicinales para deshidratarlas, ¿cuándo creen que sea más conveniente? En menguante. De menguante a luna nueva. En menguante porque va a haber como menos agua, ¿cierto? Entonces como hay menos agua, se secan como más fácil, ¿sí? Entonces en la cosecha también me afecta. Entonces si ustedes ven, afecta en todas las labores. Excelente. Entonces sí me entendieron. Eso, con esas respuestas entendieron el fundamento. Entonces también pues por eso en la fase de cuarto menguante hacia luna nueva es cuando yo corto madera, ¿no? Porque los líquidos están hacia abajo, digamos que se busca que no estén, que la madera esté, por decir algo, más seca, están más atraídos hacia abajo, que haya pues así una madera que tenga menos susceptibilidad a pudrición, más resistencia, y preferiblemente se hace a la madrugada. En cuarto menguante, la corta y cosecha de madera y de guadua. ¿Por qué? Porque pues en la madrugada es cuando hay menor transpiración de la planta. La planta transpira y es un proceso por el cual ella pierde agua y está, digamos, generando un fenómeno por el cual pues está generando todo ese movimiento de agua hacia las hojas para transpirar, que es un proceso para equilibrar su temperatura. La transpiración máxima es a mediodía, porque obviamente es cuando la planta recibe mayor calor y tiene que, transpira más como para equilibrar. A la madrugada la transpiración es mínima, entonces vamos a tener menor humedad también que pueda generar pudrición o deterioro de la madera. Entonces, por esta razón uno cosecha madera en cuarto menguante hacia luna nueva y además a la madrugada tipo 4 de la mañana para garantizar una mayor calidad de la madera. Entonces acá en esta fotico pues ya vimos lo de las labores según la fase y también el libro trae todas estas infografías, inclusive para específicas por cultivos, para café, para la vid, para los cítricos, es muy muy chévere. Y pues ya por ejemplo acá les muestra lo mismo, para trasplante también aplica lo que les expliqué, si son plantas que crecen para su cosecha son las hojas o las raíces, se trasplantan de menguante a nueva y si son plantas que crecen, perdón, ¿alguien prendió el micrófono? ¿Quién será? Pues imagínate que a mi hijo le salió. ¿Alguien me puede ayudar para ver quién prendió el micrófono para silenciarlo? Perdón, gracias. Entonces en el trasplante también lo mismo. Entonces si voy, también es recomendado si son plantas que van a crecer por el fruto, entonces en aguas arriba y si son plantas que van a crecer por que voy a cosechar la raíz o las hojas en fase de aguas abajo. Bueno, y ustedes ahorita me van a decir, y ahora les voy a explicar una diapositiva que va en contra de lo que les acabo de explicar. Entonces ustedes van a decir, entonces, ¿qué? ¿Por qué? Les quiero explicar que esto es la visión de Jairo Restrepo. ¿Sí? Y que no es que sea la visión de él solo, o sea, él recopiló esta información en su trasegar de muchísimos años de compartir con comunidades y recopilar esta información y es muy válida, es muy valiosa y ha sido, digamos, como el principal referente en este tema.
y que esté, digamos, más documentado. Pero, como les digo, esto es muy propio también de las comunidades. Cuando ustedes hablan con una comunidad indígena, por ejemplo, no sé, los Nasa, y comparan con los Wayuu, pueden tener visiones diferentes. Y obviamente, ¿por qué? Su cosmovisión es diferente, su forma de vivir es diferente, su lugar donde residen es distinto. Entonces, pues realmente, digamos que no hay que tomar ninguna de estas cosas como una fórmula, como que esto es así, sino que empezar a hacer esa observación y esa prueba y error, porque realmente, pues hay variantes según las comunidades indígenas y cada comunidad y cada territorio, pero también hay coincidencias y regularidades, entonces eso es lo que uno debe ir interpretando, pero sí es muy bonito tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la yuca, pues hay una variante, es que yo cuando corto las estacas para sembrarlas, recuerden que la yuca se siembra por estacas, acá está pues el dibujo, entonces se cortan en cuarto menguante, pero se siembran en creciente. Y, por ejemplo, el maíz, digamos que de acuerdo a la visión de Jairo Restrepo, se sembraría pues aguas arriba, ¿cierto? Hacia creciente. Sin embargo, la mayoría de comunidades indígenas y campesinas lo siembran en menguante. Entonces hay variantes. Pero digamos que hay muchas cosas en las que se aplica mucho todo ese tema. En la cosecha es fundamental, en la parte de podas es fundamental. Digamos que es muy general el planteamiento que él tiene con la mayoría de comunidades indígenas. Con las labores hacia el suelo o hacia la parte aérea también es excelente esa visión, pero también podemos encontrar variantes. Lo más bonito en esto sería hablar con las comunidades donde vivimos, con los indígenas, con los campesinos, ellos que saben de esto y que nos pueden contar, y así uno ir también generando su propia cosmovisión y no casarse con una sola versión de lo que le dicen. Y bueno, pues acá para finalizar, pues básicamente esto también afecta, pues como les decía, hasta para las cirugías que uno se haga. Si uno quiere tener pues menor tendencia al desangramiento o algo así, pues idealmente uno debería, pues aunque hoy en día con este sistema de salud que si es, difícilmente uno consigue una cita y difícilmente se la programan a tiempo, pues bueno, pero si uno pudiera elegir una fecha, sería muy, muy bueno una cirugía en menguante para que cicatrice mejor y más rápido. Igual el corte de cabello para mayor vigor en menguante, mientras que para crecimiento sería en cuarto creciente. Entonces, la menguante favorece vigor y sanidad, mientras que la creciente favorece pues crecimiento más que el vigor y sanidad. Entonces, pues yo según eso puedo elegir cuándo hacer mi corte de cabello y pues tener en cuenta también para procedimientos que yo pueda tener. Entonces, bueno, pues finalmente esto también afecta hasta... Ay, perdón. Es que acá hay muchas cosas, pero se me fue la que les iba a mostrar. El tema de las mareas, que ustedes ya lo conocen, y pues esto tiene que ver pues con este poder gravitatorio que ejerce la luna, y pues sabemos que por esto la fase con mayor, digamos, las fases con mayor mareas es cuando la luna está más cerca pues a la zona donde está influenciando el mar. Entonces la luna está más cerca a la Tierra y con mayor, digamos, poder gravitatorio en las fases de luna nueva y luna llena. Entonces en estas fases es cuando pues en esa zona que está más cerca a la luna en esa fase o en ese día va a haber una mayor fuerza hacia las olas y hacia estos fluidos del mar, generando pues una mayor cantidad de mareas. Bueno, ese tema es muy amplio, realmente es mucho lo que podríamos hablar, pero yo les quería pues dejar ahí como para que tengan unas bases y unos fundamentos para entenderlo y para seguirlo estudiando. Entonces pues hasta ahí yo les dejo el día de hoy. Yo sé que fue corto, pero sé también que fue sustancioso. Traté de hacerlo lo más, digamos, puntual para que les diera un panorama muy general de algo que a veces dura uno harto tiempo para entender. Ustedes lo pueden entender en 15 minutos. Les agradezco pues en este momento por haber participado de esta sesión, por su asistencia, por su compromiso. Espero les haya sido de utilidad y podamos seguir compartiendo pues en otros espacios, y pues en nuestra próxima clase será muy importante porque es todo el tema de bonos orgánicos que tanta necesidad hay de abordarlo, pero pues necesitamos el espacio para poderlo hacer más completo y más profundamente. Entonces pues yo les agradezco por su asistencia, por su participación, y pues por el día de hoy dejaríamos hasta acá nuestra jornada de asesoría. Muchísimas gracias por su tiempo y por su participación y muchos éxitos en sus proyectos. Gracias, profe. Mi pregunta Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Disculpen, yo tengo que salir, entonces por el día de hoy dejamos ahí la clase y ya cualquier pregunta por el chat y en la próxima clase continuamos. Les agradezco mucho su asistencia y una feliz tarde.
Gracias, Pablita, muchísimas gracias. Bueno, un mensaje para todos. El libro de la Luna se los voy a colocar en PDF en Teams, para que ya se los voy a colocar en 5 minutos, ya está disponible, se los voy a colocar para que lo puedan consultar. Entonces nos vemos, Dios mediante, el próximo 13 de julio a las 4 de la tarde con la charla de abonos orgánicos. ¿Sí? Miguel, muchas gracias. Sí. Muchas Entonces, nos vemos gracias. en nutrición de plantas y abonos orgánicos en la próxima sesión, y el libro de la Luna se los voy a colocar ahora en ti para que lo quiera consultar con mucho gusto. Solo acabé de subir archivos. Sí. Y subí uno de riegos también. Sí. En la Eso está tercera bien, sesión. me parece genial, súper. Bueno, una muchas feliz tarde gracias. para para todos. Valentina que lo requería. Claro que sí, muy bien. Dios les bendiga, muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Igualmente, Gracias, hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Chao.